Amados, algunos se estarán preguntando, bueno, al fin y al cabo, ¿qué es ayunar? ¿Es solo dejar de comer? ¿Qué será esto? Porque ayunar significa empobrecer el alma. Esa sería una buena definición. Es decir, es rehusar o mejor dicho, rehusar su subsistencia por medio de abstenerse de alimentos o de ciertos alimentos. Un colega mío, el pastor Montana, compartió cierta vez y dijo así: el ayuno en las Escrituras descansa sobre la verdadera autohumillación y también penitencia. Autohumillación, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda en primera instancia, a humillarnos delante de Dios. En segundo lugar, el ayuno es el método de Dios para subyugar el alma carnal bajo la soberanía del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el ayuno es un acto de expresar y demostrar pena por el pecado. Es una expresión externa de la pena y dolor interno por el pecado. Amados, el abstenerse del pan de cada día, sea total o parcial, es la forma en que le demostramos a Dios de que estamos conscientes de que no merecemos nada, ni siquiera recibir el pan cotidiano. Por eso es que los cristianos oramos con acciones de gracias cada vez que recibimos alimento, y mucho menos cualquier otra cosa. Entonces Él nos ayudará a humillar nuestra naturaleza carnal debajo de su mano sublime y poderosa. Así que una de las cosas que vamos a sentir primeramente es eso, el hecho de que nos humillamos delante de Dios, nos sometemos a esa jornada, a ese tiempo. Porque muchas veces usted va a sentir que esa especie de neuralgia que viene cuando nos abstenemos de determinados alimentos, eso es lo que nos ayuda a recordar entonces en ese momento, porque el estómago y tu cerebro entran en contacto ahí. Y aunque el estómago le está diciendo al cerebro, mira, me falta alimento, ¿qué pasó? El cerebro entonces que tiene memoria, porque el estómago no, pero el cerebro que tiene memoria dice, no te olvides que estamos en una etapa de ayuno. No te olvides que estamos en esta jornada buscando a Dios. Todo entonces nuestro ser interior es informado de eso. Tal vez cuando sientas esa neuralgia, esa sensación en tu mente, entonces vas a clamar a Dios por esos propósitos que como iglesia nos estamos formando. Tal vez mientras estés trabajando, tal vez mientras estés conduciendo tu vehículo, vas a poder entonces en tu mente recordar esto y hablar con Dios, porque tú puedes hablar con Dios en cualquier momento. Tú no vienes al templo a hablar con Dios, tú puedes hablar con el Señor no solamente en el templo, en cualquier lugar donde tú te encuentres, si tú mantienes una relación personal con Dios. Amados míos, ¿cuál es el verdadero ayuno del Señor? Se podrían preguntar a alguien. Me gustaría llevarles a Isaías 58:6, el capítulo 58, versículo 6 de Isaías. Tiene que usar su Biblia, recuerde, hoy no lo va a tener en la pantalla. Y dice el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 6, 700 años antes del nacimiento de Cristo, Isaías compartía esto con su pueblo. Ustedes, le dice Isaías al pueblo, se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y se cubren de cenizas. Y el profeta hace la pregunta, ¿a eso le llaman ayunar? Y hace la segunda pregunta, ¿realmente creen que eso agrada al Señor? Y en el versículo 6
el profeta dice, no, esta es la clase de ayuno que quiero. Y luego les dice, pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Es decir, el profeta les está diciendo, el asunto de ayunar no es pretender engañar a Dios, es decir, presentarse delante de Dios en ayuno, mientras que la vida que están llevando no agrada a Dios, porque el profeta les exhorta. Ustedes quieren hacer ayunos, tienen sus propias fórmulas, pero ¿y qué hay de sus esclavos, de la gente, de sus empleados? Así que entonces en esos días el profeta les está exhortando entonces, cuando dice suelten las cadenas, ¿qué tipo de opresión estaban causando en aquellos días dentro del pueblo de Israel? Ustedes saben que Dios también trató con Moisés, no solo con Isaías. Y a Moisés le confirió la responsabilidad de escribir varios libros, especialmente lo que llamamos el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Hay un libro poco leído por los cristianos a veces, es el libro de Levíticos. Algunos dicen, es que tiene muchas reglas, muchas leyes ese libro. Recuerde, ¿qué sería de su vida y de la mía si no respetáramos las leyes? Cotidianamente sales a la calle y estás conduciendo y estás respetando por lo menos leyes de tránsito. Así que no te aburras de respetar leyes o de seguir esos reglamentos, porque eso nos ayuda para la vida. Lo mismo sucede en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 9. Levítico 16, versículo 29 del capítulo 16 de Levítico dice, en el 10º día del mes señalado, a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento, ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. Así que desde el libro de Levítico estamos viendo que hay un tiempo en el cual Dios está disponiendo que incluso se deje de trabajar. Fíjense ustedes que el ayuno nos lleva a una dispensación muy especial, a un momento de estar buscando a Dios diferente de repente a como lo hemos estado buscando. Es decir, con más compromiso, con una meta especial. Una de las cosas, aunque vamos a leer una porción bíblica, una de las cosas importantes que tenemos que entender como cristianos y cristianas es el ayuno no nos ha sido enseñado para que podamos como reconvenir a Dios. ¿Se acuerdan de Pedro hablando con Jesús, tratando de convencerlo de que no fuera a la cruz? Bueno, no es esa la actitud que buscamos tener cuando ayunamos. Es decir, no estamos confrontando la voluntad de Dios. No le estamos diciendo, Dios, mira que te equivocaste. Vengo en ayuno para ver si entiendes y aceptas mi corrección. De ninguna manera se persigue ese objetivo en el ayuno. Por supuesto que no, porque Dios sigue siendo Dios supremo. Él es inerrante en su palabra, no hay error. No es que queremos convencerlo de algo. Él es omnisciente, Él sabe todo. Recuerda entonces, el ayuno en primera instancia
es para humillarme delante de Dios. Para justamente mientras evitamos esos manjares, y usted dirá, pero ¿cuáles son los manjares? Comienza a analizar tu vida y vas a ver que hay muchos manjares que te gustan mucho, en realidad. Y no tengo nada en contra de esas cosas que te gustan. Hay personas que dicen, ¿será que no podré tomar café? Bueno, ¿qué haces con el café? Algunos le quieren poner miel, otros le quieren poner azúcar. Bueno, el café viene del grano, así que no es problema. Pero tal vez entonces abstente de ponerle edulcorantes o azúcar. Entonces, ¿cómo? Yo tomo azúcar con café, me dijo una persona, de tanta azúcar que le pone. Ya usted no está tomando café entonces. Tal vez en ese momento que estás tomando tu café amargo, esa mañana, te estarás acordando, estoy en este tiempo especial. Recuerden que tanto para ustedes como los que están en las redes sociales, ustedes en su celular, cada día, solo abren la aplicación, cada día van a tener el propósito por el cual estamos orando. Cada día están allí las porciones de la Biblia que vas a poder leer. La idea de un ayuno congregacional como el que estamos abriendo ahora es el de todos juntos participar, ponernos de acuerdo. Hay momentos, yo sé que hay ayunos que practican las personas aisladamente por situaciones particulares y personales, eso está muy bien. Pero estamos aquí abriendo a lo que se llama un ayuno congregacional, donde la iglesia se une con un mismo propósito. ¿Sabes? Otra cosa que sucede en el tiempo de ayuno, en este tiempo de ayuno también de Daniel, donde recuerden, vamos a poder comer todo tipo de vegetales, todo tipo de frutas, todo tipo de granos, pero claro, va a haber algo de aflicción. Alguien dirá, ay pastor, pero 21 días sin comer mi New York steak con huevos y papas fritas, me voy a morir, pastor. No te vas a morir, no te va a pasar absolutamente nada porque no comas carne por 21 días, ¿sí? Este sermón no lo puedo ir a predicar ni al Uruguay ni a la Argentina, ¿verdad? Sería difícil. Pero amados, de eso se trata, ¿sí? Justamente de abstenernos tal vez de algo que nos gusta tanto, ¿no? Al fin y al cabo los huevos están muy caros, se dieron cuenta últimamente, así que no se preocupen, hasta van a ahorrar. Están los que me dicen, y que, ay, pero pastor, la leche para mí es muy importante. Bueno, tienes leche de almendra, de soya, si realmente crees que eso va a ser un problema. Fíjense en ustedes entonces que en Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 2, dice que entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Nosotros vamos a estar buscando la guía del Espíritu Santo durante estos 21 días. Y dice el versículo 2, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Usted no va a hacer estos 40 días, sino 21 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó entonces a tener hambre, porque era un ayuno total. Estamos en este caso leyendo esta porción porque el Señor es nuestro modelo. Hoy nosotros vamos a abrir esta jornada en el ayuno de Daniel. Fíjense en ustedes en Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21. Si alguien preguntara, bueno, pero ¿de qué más sirve el ayuno? Porque alguien puede pensar, ¿será, pastor, que me va a ayudar a perder peso? No es eso lo que estamos buscando. No vas a ayunar para perder peso. De eso no se trata. Eso podría ser un plus de repente, pero no es eso lo que buscamos. Es humillarnos delante de Dios, es afligir entonces nuestra carne, si así lo quieres ver. Pero pensemos en esto.
Si usted es de las personas que ora, que Dios le ha dado a usted el don de orar, especialmente cuando hay alguien endemoniado, poder entonces clamar a Dios, ser una mujer, un hombre fuerte en oración y poder orar por una persona que está teniendo una aflicción demoníaca. ¿Cómo debes hacerlo? Te presentas nada más y a ver, venga para acá usted, endemoniado. Cuidado con todos esos videos que a veces se ven por las redes sociales. Vamos a preguntarle a la Biblia cómo es que podemos entonces orar cuando encontramos a una persona, cuando el Espíritu Santo te da el discernimiento y te das cuenta, dices, esta persona está pasando por un problema espiritual serio. Miren ustedes lo que dice el Señor Jesús. Mateo capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, o sea, el Señor Jesús y los discípulos, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Imaginen el cuadro ustedes. Multitud, mucha gente, los discípulos, viene Jesús y este hombre corre y cae de rodillas delante del Señor Jesús. Entonces, en ese momento este hombre le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y luego le dice, y lo he traído a tus discípulos, a los discípulos de Jesús, pero no le han podido sanar. El hombre es bien claro, yo he hecho esto, mi hijo está padeciendo esta situación, algo pasa, tus discípulos no pudieron, por eso ahora te interrumpo a ti. Entonces el versículo 17 respondió Jesús. Y algunos dirán, es fuerte la respuesta del Señor Jesús, pero quiere verdaderamente exhortarles porque hay algo que no está funcionando. El Señor Jesús les dice, oh generación incrédula, noten ustedes, los está tratando de incrédulos. Ellos asistieron al joven, pero no pudieron hacer nada, pero parece ser que lo que identifica el Señor Jesús es la incredulidad, nada más ni nada menos de sus propios discípulos. Y luego les dice, generación incrédula y además perversa. Miren ustedes las dos preguntas que siguen. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Ahora, no se trata de que Jesús no sabe hasta cuándo va a estar, sino que hasta cuándo voy a estar con ustedes con esta situación. Noten ustedes que luego la segunda pregunta es, ¿hasta cuándo os he de soportar? Por esa incredulidad. ¿Cómo estaremos hoy en día en este tema de la incredulidad? ¿Hasta dónde hemos crecido como creyentes? ¿Qué es lo que realmente creemos hoy en día? Porque el Señor Jesús se está enfocando en eso. Hay un problema en lo que ellos creen, es decir, hay un problema en su fe. Y están con Jesús. Entonces, el versículo 18 dice, traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. Noten ustedes, le llevan entonces al joven y el Señor Jesús no hace ningún show, no hace ninguna cosa rara, nada por el estilo. Simplemente reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora.
El versículo 19, entonces, parece ser que los discípulos quedan muy sorprendidos y dicen, pero caramba, pero ¿qué pasó aquí? Tremendo jalón de orejas nos hemos ganado. Así que ellos todavía están intrigados. Y en el versículo 19 vienen a Jesús. Entonces los discípulos que se acercan aparte, miren, ahora están aparte, ahora están los discípulos con Jesús. Se sienten avergonzados y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué después de todo lo que nos has enseñado, nosotros no pudimos hacer lo que tú nos has enseñado? Y Jesús le dijo, por vuestra poca, ¿qué dice su Biblia? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviere fe, y aquí viene como un comparativo, ¿verdad? Si tuviere fe como un grano de mostaza, entonces ¿cómo sería la fe de estos discípulos? Porque si la fe de ellos fuera como un grano de mostaza, sería tan potente, tan fuertes espiritualmente, que podrían decirle a ese monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero luego, en el verso 21, en la versión Reina Valera, dice, pero este género, acá hay una aclaración que se conecta con el tema que hoy estamos predicando. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Se da cuenta? Entonces, parece ser que el área donde estaban fallando los discípulos era justamente el área de ayunar al Señor. Ahora, ¿por qué vamos a abrir esta jornada? Vamos a seguir el ayuno de Daniel, que es un ayuno donde nos abstenemos, es cierto, de todo tipo de carnes, de todo tipo derivado de animal y de todos los manjares. Y como les dije antes, vamos a depender de las legumbres, las verduras, los granos, las frutas. Noten ustedes que Daniel ayunó y hay un motivo aquí bien importante. Y es algo que va a pasar en tu vida si te tomas esto en serio. Dice que Daniel ayunó para recibir revelación de la palabra. Revelación. ¿Cómo se revela la palabra de Dios cuando tú la lees a tu vida? Cuando tú apartas tiempo para leer la Escritura, cuando eres capaz de apagar tanta tecnología que hoy nos rodea, tu televisor, tu celular, radios, estéreos, etcétera, etcétera, y dedicarle un tiempo a la Escritura. Daniel entonces, él quería recibir esa revelación de Dios, pero sabía que necesitaba afligir su alma, afligir su cuerpo, enfocarse en eso, no estar pensando en lo que va a comer mañana. ¿Sabe usted que hay mujeres que el día domingo a la noche ya están preocupadas? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer esta semana de comer? ¿Qué les doy de comer? Y el esposo que le pregunta, mi hija, ¿y qué me vas a poner de lonche para mañana? De almuerzo para los que están en las redes sociales. Mami, ¿y qué me vas a poner para comer mañana en la escuela? ¿Qué me vas a dar para la merienda? ¿Ya se da cuenta? Yo creo que a nadie le pasa aquí, pero hay gente allá que les pasa estas cosas. Que hay esas conversaciones en la casa. Porque ya parece ser que el cuerpo, la gente en su mente ya tiene que pensar, ¿y mañana qué comeré? Y abren la refrigeradora y está llena, llena como la de mi casa, llena de comida. Ay, no sé qué voy a comer. Se parecen a esas personas, aquí no hay gente así, pero esas personas que se paran delante de un closet,
van a ir a la iglesia y empiezan, no tengo nada que ponerme, no tengo nada que ponerme. ¿Qué me voy a poner? Voy a ir desnuda. Ay, Dios mío bendito. Y son las 10 de la mañana y todavía a las 12 y no sabe qué ponerse porque ya no cabe en el closet. Ay, amados míos, fíjense en ustedes entonces que dice Daniel, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, no Gabriel García, el varón Gabriel, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Qué interesante. Y me hizo entender y habló conmigo. Noten ustedes esta revelación que está recibiendo Daniel en este tiempo de ayuno, de abstenerse de alimentos, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hay veces que muchos creyentes no entienden la visión de Dios para sus vidas. A veces se enfocan mucho en la misión nada más de hacer cosas, pero no entienden la visión de Dios para sus vidas. Mis amados, no hay nada mejor que puedas hacer en tu vida que dedicar un tiempo de ayuno al Señor para entender cuál es la visión de Dios para tu vida. Toda persona que ha recibido un llamado de Dios, y creo que todos somos llamados de una u otra manera para servirle a Él, en diferentes maneras en el reino de Dios, pero necesitamos entender la visión que Dios tiene para nuestras vidas. Quisiera citar otro acontecimiento también. Es un acontecimiento muy fuerte. A veces hay personas que se atreven a poner en tela de juicio o la credibilidad del libro de Jonás por aquello del gran pez, ¿verdad? Pero fíjense en ustedes lo que ocurre en el capítulo 3 de Jonás, que se conecta con lo que hoy estamos compartiendo acerca del ayuno. Jonás, capítulo 3, si lo puede buscar allí en el Antiguo Testamento, versículo 5 al versículo 10, estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, el mensaje que Jonás había llevado de parte de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Noten ustedes, esto es un ayuno congregacional, más que congregacional, es un ayuno nacional. En el versículo 6 dice, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, miren ustedes, se humilló, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera o de cilicio, como dicen otras versiones, y se sentó sobre un montón de cenizas. Imagínense ustedes ver al rey haciendo tal cosa. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Miren ustedes qué importante es esto. El líder más importante de esa nación totalmente entonces está convencido de esto. Y no solamente invita al resto del liderazgo nacional, sino que ahora hace como un decreto. Y el decreto dice así, versículo 7 de este capítulo 3 de Jonás. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto
y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Y el versículo 9, con una frase, dice, ¿quién sabe? Con signos de admiración. ¿Quién sabe? Dice el decreto del rey. Puede ser que todavía Dios, noten ustedes, que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Ahora, Dios, que es omnisciente, sabe todo acerca de este rey, de su equipo de liderazgo y de su nación que él está dirigiendo. Sabe que ellos tienen toda la capacidad para humillarse y solamente espera. No para ser reconvenido, sino espera la parte de ellos. Pero obviamente que el rey entonces en lo que escribe, él piensa que es una manera de convencer a Dios, por lo que ya le había dicho el profeta. Dios está dispuesto a escuchar el clamor de alguien que se humilla, de alguien que le busca de todo corazón. Fíjense en ustedes que en el verso 10 dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, la traducción al español queda así: cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Amados, lo que estamos viendo nosotros aquí entonces es que el ayuno era algo que se había tomado con mucha seriedad, con mucho compromiso. No vemos hasta aquí a nadie ayunando para perder peso, como lo dije anteriormente. No es aquí un ayuno para conseguir novia. Noten ustedes que necesitamos entender entonces el propósito que podemos tener en el ayuno. Usted lo tiene seguramente en su aplicación y aquí Keren se los está mostrando. El propósito que nosotros nos proponemos en nuestra jornada es por la salvación de las almas que aún no han tenido un encuentro con Jesús. Todos nosotros, ustedes y yo, tenemos personas amadas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, seres queridos que aún no conocen al Señor. Clamemos al Señor en este tiempo de ayuno para que el milagro de la conversión, recuerden esto, la conversión, el hecho, cada vez que una persona viene a Cristo, eso es un milagro de Dios. Sucedió un milagro cuando tú y yo en su momento nos convertimos a Cristo. Es el milagro de la conversión, porque el que opera es el Espíritu Santo de Dios. Más allá de quien predicó aquel día, más allá de quien te habló, es el Espíritu Santo que estuvo obrando. En segundo lugar, por la unidad de nuestra iglesia. Esto es tan importante en este tiempo. Por eso vamos a tener una reunión de membresía congregacional al final de nuestro servicio. Es tan importante la unidad del cuerpo de Cristo en estos días en que nos encontramos y en esta nación. Si la iglesia, el cuerpo de Cristo, no se encuentra firmemente unidos en un mismo sentir, el mundo que la rodea va a pretender convencerla y Satanás destruirla, porque de eso se trata. Ese es el objetivo de Satanás. Y el tercer objetivo, nuestro sometimiento a la voluntad de Dios. Y esta es la parte personal. Así que está la parte congregacional, que son las almas, la unidad de la iglesia, y luego es la voluntad de Dios.
que cada uno de nosotros, al haber terminado esta jornada de 21 días, hayas identificado cuál es la voluntad que Dios tiene para ti. Va a ser diferente a la de la persona que está a tu lado o delante de ti, porque Dios habla de una manera especial a cada persona. Y eso es importante. Hay algo que al final de estos 21 días o antes de eso, tú vas a entender como voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cada día vamos a estar teniendo una porción bíblica. Cada día vamos a estar teniendo un tema de oración en el cual nos vamos a estar enfocando. Amados, fíjense en ustedes entonces que cuando hablamos de estos propósitos y el tiempo se nos va, pero ayunamos también para lo que llamamos la aflicción o la mortificación de la carne, ¿verdad? El profeta Joel, en el capítulo 2 y versículo 12 dice: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora. Miren ustedes, este es un tiempo de volver a Dios, de buscarle. Si alguna persona que me está escuchando ha estado pasando por un desierto, has estado pasando por un tiempo de sequedad espiritual, esta jornada es lo que te permite obtener ese hecho de volver a reencontrarte con Dios. Noten ustedes que la palabra dice: vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Mientras haya tiempo, entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. Interesante, mis amados, cómo vamos a buscar a Dios. Ahora, recordemos que este es un ayuno congregacional y no es de que vamos a estar con un cartelito caminando por la calle o yendo al trabajo, a la fábrica, diciéndole: cuidado, no me toques, no te acerques a mí, estoy en ayuno. No, no se trata de eso. No es que queremos hacer alarde o publicidad de esto, porque esto es algo personal con Dios. Pero ¿sabes qué? En estos tiempos es justo cuando a tu mejor amigo o tu mejor amiga se le ocurre que quiere invitarte a una carne asada completa. Y tú, justo ahora, nunca me invita a nada, ni una pupusa, ni un pastelito peruano, nada. Y hoy me invita a una parrillada. Imagínense ustedes. No me escuchó Raúl, ya nos fue, pero fíjense ustedes. Y tú dirás: ¿pero cómo? ¿Por qué me pasa esto? Ay, qué lamentable. No. ¿O tú no sabes que nuestro enemigo es astuto? No hay ningún verso bíblico que diga que Satanás ha perdido su astucia. La astucia aún la tiene y la usa. Y eso son cosas que pueden definitivamente pasar. Ayunar es para incrementar también el poder de la oración. Seguramente en estos 21 días vas a orar mucho más que en otros momentos. Miren ustedes en Jonás capítulo 3, el versículo 5 en adelante dice que entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declaró ayuno, que es la porción que ya habíamos leído anteriormente. Así que ayunamos para recibir esa revelación de la palabra de Dios. Miren ustedes que justamente Daniel dice que durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías. Miren ustedes qué interesante. Daniel ya en aquellos días está leyendo los escritos del profeta Jeremías. Aprendí, dice Daniel, que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años.
Así que en ese periodo Dios le estaba revelando a Daniel lo que iba a pasar con Jerusalén. Es por eso que Daniel interpretó muy bien, supo todo lo que estaba aconteciendo. No lo vemos a él desesperado por todo aquel éxodo obligatorio que vivió Israel al dejar Jerusalén, porque ya había recibido revelación. Pero recibió revelación en ese tiempo donde se abstuvo de alimentos, donde buscaba de Dios con todo su corazón, donde ayunaba. Y dice Daniel, así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé. Qué importante es esto. Aunque hemos estado algunos viernes atrás enseñando sobre cómo orar, una cosa que no puede faltar en este tiempo, en esta jornada de oración, es confesar. Confesar tu pecado, confesar nuestro pecado, confesar nuestra falta de perdón, confesar nuestros pensamientos, confesar todo aquello que tú sabes que te obstaculiza en tu relación con Dios. Oh Señor, le dice Daniel, tú eres un Dios grande y temible, siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Así que Daniel entonces está reconociendo quién es Dios. Es tan importante que en esta jornada, en este tiempo de clamor, reconozcas y le digas, tal vez alguien dirá, ay pastor, pero si ya Dios sabe lo que yo pienso de él, díceselo. Es como ese esposo que en una consejería le dicen, ¿usted le dice a su esposa que la ama? ¿Usted le dice esto? Ay, ella ya lo sabe. Pero ¿verdad que le gusta escucharlo? Y necesita escucharlo mutuamente. ¿Sabes? A Dios le agrada que tú le digas que Él es tu Dios grande, poderoso, soberano, que tú reconoces que Él es tu Padre celestial. Nadie más lo va a hacer por ti, eres tú hablando así con Él. Amados hermanos y hermanas de Nueva Esperanza, todos hemos pecado y pecamos todos los días, le fallamos a Dios. Ha sido por culpa del alma y de nuestra carne, por lo cual lo hemos ofendido. Debemos reconocer, según su palabra, que tenemos que afligir el alma y el cuerpo si queremos agradar a Dios y andar en el Espíritu. Ahora sabemos cuál es el verdadero ayuno. Conocemos que debemos de ayunar y sabemos cuál es el propósito de hacerlo. Se suma a lo que nosotros ya tenemos, que es para agradar a Dios, para santificarnos y para estar sanos espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Finalmente, si queremos oír la voz de Dios, si quieres saber esa voluntad, esa visión de Dios para tu vida y recibir revelación o visión sobre su palabra, tendremos que ayunar, entrar en este tiempo, en esta jornada y hacerlo un estilo de vida mientras estemos aquí en la tierra. No importa si tu pastor te vuelve a hablar de este tema o no, que se quede contigo, que sea como una práctica espiritual. ¿Sabe que una de las cosas en que más fallamos los cristianos hoy en día es que hemos abandonado las prácticas espirituales? Creemos que son cosas raras ahí, espiritualistas. No, estoy hablando de prácticas espirituales. La iglesia del Señor fue entrenada en las prácticas espirituales. El tiempo de ayuno es una de las prácticas espirituales del pueblo de Dios. Y mis amados, quiero despedir las redes sociales, que Dios los bendiga y esperamos que ustedes también puedan ser parte de esta jornada
del ayuno de Daniel y que juntos también podamos caminar. Dios los bendiga y nos encontramos aquí el próximo viernes a las 7 en punto de la noche en el horario de California. Muchas gracias. Y mis amados, siempre les digo cuando